tenemos una sesión muy especial, igual que las anteriores. En este caso tenemos uno de los mayores influencers, por así decirlo, y expertos de marketing de nuestra provincia. Muchos ya lo conocéis, él es Luis Bullejo. Es complicado definirlo en pocas palabras. Si lo dijésemos granaínamente, diríamos Lavín, qué tío. Es un hombre del renacimiento del marketing, desde luego. Este pequeño guiño es porque ya sabéis que él también lleva campañas del grupo de Ron Montero, ¿no? Y esta última campaña tan sumamente popular de Granaínamente, pues entendemos que es uno de los, o es el autor intelectual de la misma, ¿no? Que tanto se viralizó y tanto se vio en muchos foros, ¿no? ¿Qué decir? Él es CMO del grupo MAMSA y tiene, bueno, más de 15 años de experiencia de venta y marketing. Respecto a este Meet, ya sabéis las reglas, son muy sencillas, son solo 20 minutos de ponencia, que, bueno, pueden variar minuto arriba, minuto abajo, será grabada, ¿de acuerdo? Podéis realizar vuestras preguntas por chat y al final habrá unos 10 minutos para que Luis conteste e interactúe con vosotros de cualquier manera. Sin más, os dejo con él. Buenas tardes y bienvenido, Luis. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada y al Club de Marketing de Granada por esta webinar desarrollada en Mi Marketing para reunir a profesionales para debatir sobre temas que la verdad que son muy actuales, ¿no? Tanto los ponentes que hemos tenido anteriormente como los próximos, la verdad que tienen muy buena ponencia y aprenderemos bastante de ello, ¿no? Agradecer a Eli, a Carlos y a José Antonio por esta oportunidad y a todos los presentes en este Meet Marketing, donde pues, hablaremos del arte de hacer retail en estos tiempos, ¿no? Para empezar, voy a compartir pantalla, ¿vale? Comentarme si veis. ¿Se ve la pantalla? No, Luis, no se ve. No todavía. ¿No? De momento no, Luis. Un momento, a ver. Vamos a ver. No te preocupes, Luis, son cosas de esto. Hace 5 minutos sí funciona. ¿Ahora? ¿No? No. Aún no. No todavía. No sé qué le puede pasar a esto. Vamos a ver. Se ha quedado como pillado el tema de la pantalla, de presentar. A ver. ¿Ahora? Perfecto. Ahora sí, ¿no? Ok. Vale, pues sin más, empezamos. Lo primero que quería comentar, ¿vale? Que quería empezar a ver es, me gustaría ver con vosotros qué es el retail, ¿no? Aquí el problema es la definición, ¿no? Porque al final sucede que todos hablamos normalmente de retail, pero si nos preguntamos realmente qué es, qué consiste, qué sectores son los que lo conforman, es aquí donde empezamos a ver un caos de definiciones, ¿no? Las definiciones más comunes sobre el retail pues, pueden ser la venta desarrollada entre empresa comercial y cliente final, o como dice la Ley de Ordenación de Comercio Minorista, ¿no? Que sería aquella actividad pues, que es desarrollada profesionalmente con ánimo de lucro y que oferta la venta de cualquier clase de artículo a los destinatarios finales utilizando o no un establecimiento, ¿no? A mí personalmente no me convence, por ejemplo, la segunda definición porque no habla de servicio y en la primera pues, se habla solamente de venta y no, por ejemplo, de alquiler. Así que para mí la definición correcta de lo que es retail es, el retail son todos aquellos productos y servicios pues, que se venden o alquilan a un cliente final, ¿vale? Con esto que pretendo que veamos la importancia que tiene el retail en cualquier economía, ¿no? El retail es un sector de sectores que abarca pues, gran parte de las actividades económicas de un país, ¿no? Pero hoy en día nos tenemos que realizar, sobre todo, la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué será de la industria del retail y de todos los sectores que lo conforman tras el paso del COVID, ¿no? Del COVID-19.
Pues primero tengo que decir que no lo sabemos muy bien, porque también dependerá de algo que es muy obvio, ¿no? Que será pues, cuánto va a durar esta pandemia que tenemos actualmente, ¿no? Pero, por ejemplo, en China, las ventas retail han caído entre un 20 y un 30% según las fuentes, ¿no? Y se estima que las ventas puras en el canal online han crecido un 3%. Pero tras esos meses que ha estado el mercado cerrado, el mercado chino cerrado, la economía china ha empezado a volver poquito a poco a la normalidad. El retail chino también, ¿no? Esas ciudades chinas han empezado a lanzar campañas de cupones con múltiples empresas para alentar a los residentes a comer fuera de casa, comprar en tiendas. Y esto es algo que poco a poco está reactivando al sector retail allí en China, ¿no? Aquí en España, ¿qué nos espera? ¿Qué futuro tenemos en los siguientes meses para esta recuperación? Pues pasa por tener unas cosas muy importantes. Primero, tener créditos al consumo, cosa muy importante. Contar con medidas gubernamentales que debemos de tener y, sobre todo, realizar grandes campañas de descuento. Esto siempre ha pasado así en los periodos post-crisis que ha habido en todos los países, ¿no? No olvidemos que en este último siglo hemos pasado por la crisis del .com, la de 2008 y esta crisis de 2019, 2020 con el COVID-19, ¿no? Aunque la novedad de esta crisis, como bien sabemos, es que será temporal. Por un lado, hay un tema de salud, la producción pues, se ha bloqueado en muchos casos, normalmente en origen, y por primera vez en la historia pues, se cierran masivamente tiendas, ¿no? Pero para entender también la situación actual que hay ahora mismo en el sector de retail, hay que analizar también el sector retail de la última década, ¿no? Donde en este gráfico, el gráfico de la década, podemos ver que al comienzo de la década 2010 los retailers más grandes en términos de facturación, pues 5 eran estadounidenses, 3 eran alemanes, 1 francés y 1 de Reino Unido, ¿no? Al final eran 5 grandes empresas europeas, ¿no? Pues una década después, en el 2020, los 5 estadounidenses se mantienen en lista, facturando mucho más, y a ellos se le han unido Amazon, luego hay 3 retail chinos y 1 alemán. ¿Qué conclusiones sacamos de este gráfico, no? Pues bueno, que en 2010 todos los retailers eran tradicionales, con décadas de existencia, ¿no? Hoy la edad media de los retailers chinos, como Alibaba tiene 21 años, o JD.com 22 y 5 Pinduoduo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que en 2010, por ejemplo, no había ningún retail mayormente online. Hoy en día, en 2020, 4 de los 10 que hay en primera línea mayormente son online, ¿no? Por también comentar los datos, Alibaba posiblemente a finales de 2020 supere la suma de todas las facturaciones de los 10 primeros retailers en 2010, ¿no? Entonces, todos estos grandes retailers se mantienen en el top 10 y podemos decir también que tienen muchas más tiendas físicas que tenían hace una década. O sea que tanto el número de tiendas como la superficie total de venta ha aumentado. Por lo tanto, el retail aún tiene mucho que aportar en el sector y en la economía global de los países, ¿vale? En esta década también ha servido para ver pues, el ascenso de las ventas online, la omnicanalidad como el santo grial en esta última década, el sorpaso chino que ha habido en estos años, incorporándose esos trade retail chinos muy fuertes, y sobre todo la gran mentira de que nos vendían del apocalipsis del retail, ¿no? El último de la década, que este iba a acabar, todo el retail iba a acabar bastante mal, ¿no? Ante esta situación actual y la variación producida que hay en el sector del retail, ¿no? En esta última tenemos que preguntarnos pues, ¿cómo va a ser ese consumidor post-COVID, ¿no? Pues bueno, ese consumidor post-COVID, como ya dijo Darwin, no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino sobrevive y perdura el que mejor se adapta al cambio, a los cambios que vienen, ¿no? Entonces yo creo que los profesionales de retail lo tenemos bastante claro. O sea, de esta catarsis vamos a salir muy, muy vulnerables. La recuperación pues, será gradual y lenta. Y lógicamente nada va a volver a ser igual, ¿no? Porque nos enfrentamos a un nuevo cliente, ese cliente post-COVID, y solo creo que a través de estrategia omnicliente lograremos fidelizar y potenciar las ventas que tengamos que tener a partir de ahora, ¿no? Personalmente creo que esa es la clave estratégica vital en la que debemos concentrarnos los retailers, tanto retailers grandes, medianos o pequeños, ¿vale? Esto vale para todo. Porque tras el levantamiento de este estado de alarma que tenemos actualmente y cuando empiecen poco a poco a abrir las tiendas, que ya vemos que se están empezando a abrir, pues vamos a entrar en un territorio que es poco agradable para los consumidores, tanto los consumidores como los retailers, ¿no? Y la clave es cómo nos vamos a relacionar con los consumidores estratégicamente durante estos meses.
porque no sabemos lo que va a durar este estado, ¿no? Ese viaje a la normalidad, porque puede durar meses o puede durar mucho más, ¿no? Entonces tenemos que pensar y no tener dudas que cuando abran las tiendas, esa apertura de tiendas grande, aparecerá sobre ella un nuevo consumidor, ¿vale? Y bueno, hay gente que piensa que esto va de alguien que, como he puesto aquí, le da un botón, pausa de la economía global, y en 2 o 3 meses se le da otra vez al botón correcto y todo va a regresar al día anterior del COVID. Y pues, la verdad que esa vuelta a la normalidad a las tiendas y centros comerciales como había antes, pues desgraciadamente no va a suceder así, ¿no? Entonces, bueno, la clave, ¿cuáles van a ser las claves para el consumo? Pues va a ser el consumo en los hogares, y todo pinta que en los próximos meses o sean propensos, sobre todo sea propenso al ahorro. Tampoco a día de hoy sabemos incluso si va a haber medidas de distanciamiento social, si podrían permanecer indefinidamente. De hecho, hay medidas de seguridad en los aeropuertos hoy en día que se establecieron en los ataques del 11 de septiembre que a día de hoy siguen implementadas. O sea, ¿por qué no? A lo mejor puede quedarse algunas medidas que se tomen ahora de distanciamiento social, pueden quedarse durante un tiempo, ¿no? Eso hay también que tenerlo en cuenta. Y sobre todo que la economía mundial depende mayormente del gasto de los consumidores. Y si los consumidores no gastan, pues la economía, la verdad, la economía mundial cae. Porque tenemos que ser realistas. Ir de compras se va a convertir en los próximos meses en una cuestión, en algunos casos, algo incómoda, ¿no? Nos preguntaremos, pues sobre todo a qué hora habrá menos gente, cuántas personas habrá tocado ese jersey, si habrán desinfectado la tienda a la última hora. Entonces, estas son cuestiones que ese nuevo consumidor se va a preguntar y va a tener en la mente a la hora de salir a comprar, ¿no? La recuperación, según los patrones de compra que durarán seguramente más de lo que la mayoría de los estudios nos indican, ¿no? O sea, estos estudios dicen que cambiaremos nuestros hábitos de consumo y se enfocarán, por ejemplo, en que empezaremos a comprar mucho más por Internet, ¿no? Pero yo creo que el mayor impacto para la mayoría de los retailers, ¿vale? No es ese cambio de nuevo hábito de consumo y adaptarse a ello, ¿no? Sino adaptar los negocios y la estrategia a ese miedo que va a tener la gente a ir a comprar a las tiendas. Porque, sinceramente, hoy el mundo no está todavía preparado ni social ni técnicamente para un mundo donde la mayoría de la gente compre por Internet. De hecho, los primeros que nos desean un crecimiento masivo en poco tiempo son los grandes operadores de Internet, como puede ser Amazon, ¿no? Y además es técnicamente imposible este traspaso masivo a Internet por muchas razones, ¿no? ¿Cuáles son esas razones? Pues pueden ser razones logísticas, razones socioeconómicas, de rentabilidad de la empresa y también, como no, medioambientales, ¿no? Así que creo que es absurdo pensar en un traspaso rápido de esa mayoría de compras de millones de consumidores en Internet por el miedo de ir a las tiendas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que prepararnos para este nuevo consumidor. Siento ser realista, pero es mejor ser consciente de lo que nos vamos a encontrar para tomar las decisiones correctas en nuestra estrategia en los próximos meses, porque nos podemos encontrar con tiendas, por ejemplo, de ropa con señales de carriles para caminar, distancia en los suelos, la línea de caja. Por supuesto, los tiempos para pagar se pueden hacer tediosos y sobre todo muy incómodos. Y hay que ir viendo qué puede pasar y cómo podemos atenuar todo eso, ¿no? Un consumidor al que, por ejemplo, no le apetezca en absoluto ir a comprar con mascarilla y guantes. Y entonces, todas esas cosas van a influir mucho en la decisión y cómo tienen que adaptarse los retailers a esas nuevas compras, ¿no? ¿Qué sucederá? Esto parece exagerado, ¿no? Y un poco realista lo que estoy contando, pero dentro de unos meses tenemos que prepararnos para esto, ¿no? ¿Qué sucederá? Pues en el sector retail, durante un tiempo, pues, las experiencias maravillosas que antes nos vendían, que el retail tendría que vivir de esa experiencia, pues van a desaparecer. O sea, esa experiencia ahora no vamos a poder darla como se daban actualmente, ¿eh? No es tanto que dejemos de ir a las tiendas, porque lógicamente iremos a las tiendas, pero sí que iremos muchas menos veces a esas tiendas, ¿no? Sobre decir que un gran afectado dentro del sector retail van a ser los hoteles y todo lo que rodea también al turismo de compra, ¿no? Los centros comerciales, por ejemplo, que estarán absolutamente sobredimensionados en el corto plazo y tienen que empezar poquito a poco a hacer estrategias de justificación para atraer a la familia a esos centros comerciales, ¿no? Y otro punto importante es el tema de los BOPIS, ¿no? Es muy interesante desarrollar este tipo de estrategias. O sea, compra tranquilamente por Internet, gaste agradablemente su tiempo en su pantalla, con la comodidad y la seguridad de tu hogar, y luego ven a recogerlo a la tienda, ¿no? Ven a la tienda y recógelo, ¿no? Es el Buy Online Picking Store, ¿no? El de los BOPIS. Y los negocios
con mucho contacto físico también deben de reformularse. O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, las perfumerías donde se maquilla a los clientes. Pues bueno, todo eso tiene que ir cambiando y reformularse cómo pueden dar un servicio a esos clientes, ¿no? El impacto, ¿qué impacto según sus sectores tiene? Pues bueno, no olvidemos que habrá negocios que le irán medianamente bien. O sea, de 46 subsectores de la industria del retail, os pongo aquí una estimación de Laureano Turienzo, presidente de la Asociación Española de Retail, en la que, como nos indica, al menos hasta finales de septiembre las compras en las tiendas físicas de al menos 23 subsectores van a tener un impacto alto. 15 tendrán un impacto medio y apenas 8 sectores tendrán un impacto bajo, ¿no? Entonces aquí, oye, esto hay que trabajarlo bastante bien y ver dónde está tu nicho, qué es lo que tienes que trabajar y qué es lo que tienes que hacer para que el impacto sea lo menor posible, ¿no? Entonces, una vez realizado y analizado todo esto, ¿dónde tenemos que atacar el futuro del retail? Pues bueno, en el corto plazo, en este verano, diciembre de 2020, 2 puntos muy importantes para el futuro del retail serán los grandes descuentos e incentivos de los retailers para fomentar el consumo y, sobre todo, muy importante, esas necesarias medidas de los gobiernos para ayudar al consumo. Esos son los 2 puntos más importantes dentro de lo que es el futuro del retail. Pero para mí, las 10 medidas más importantes a trabajar en el futuro del retail serían estas, ¿vale? Por un lado, tendríamos el crédito al consumidor, una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, las grandes rebajas y uniones entre retailers de distintos del mismo sector para favorecer el consumo. O sea, entonces también es muy necesario trabajarlo. Por otro lado, el comercio electrónico debe perfeccionarse y trabajarse día a día, ¿vale? También el retail tiene que ser cada vez mucho más humano y sostenible dentro del sector, tiene que ser mucho más sostenible que lo que ha sido en esta última década. El Big Data pues, se va a volver aún más clave y es una estrategia importante a trabajar en el sector retail. Y uno de los puntos también más importantes es el escenario omnicliente que comentaba al principio, ¿vale? Se trabajaba mucho antes la omnicanalidad y en la omnicanalidad debe dar paso al omnicliente. Entender que los canales al final son solo instrumentos, que todo esto es parte de una enorme tienda donde habrá departamentos que son tiendas físicas, redes sociales, comercio electrónico, pero al final los canales tienen un papel instrumental. Y el central tiene que estar reservado por y para el cliente. De ahí el omnicliente, ¿vale? También una obviedad que tenemos presente, muy presente, es que el móvil va a seguir siendo el protagonista en el futuro del retail, ¿no? Eso no cabe duda ninguna, ¿no? Y que cada vez más las marcas van a intentar vender más directamente a los consumidores, eliminando sobre todo la figura intermediaria de algunos retail, ¿no? Y esto hay que tenerlo también en cuenta, porque a lo mejor no hay 4 retail, hay 2 y uno que hay en medio se pierde, ¿no? En ese camino, ¿no? También es importante, una cosa bastante importante es la nanotecnología en el retail, ¿vale? Han salido mucha nanotecnología en packaging, en tema de ropa. De hecho, habréis visto algunos bastante de vosotros las camisas que repelen el agua o ahora estaban trabajando en un tipo de prenda que repele virus. Si esto lo hubiéramos tenido antes, pues imaginaros si hubiéramos sido capaces de tener ropa o tener mascarillas que repelieran virus, ¿no? Pues, o sea, la importancia de la nanotecnología, ¿no? Y también, como comentaba antes, el aumento de ese porcentaje exponencial de los BOPIs, ¿no? Que sería el último punto del retail. Antes de terminar con las claves del retail, me gustaría hablaros de un término que está ahora muy de moda, ¿vale? Y es el fall roaming, ¿vale? Hace más de 15 años se hablaba y todo habréis escuchado, el showrooming, que los consumidores miraban, tocaban y se probaban un producto en las tiendas físicas y luego terminaban comprándolo en internet, ¿no? Generalmente solía ser a mejor precio. Luego, una década después, empezó el término del web roaming, todo lo contrario, la gente investigaba en internet, pero terminaba comprando en las tiendas físicas, ¿vale? Luego llegó el tema de la omnicanalidad, pero hoy en día se habla mucho, y sobre todo en la asociación de retailers, del full roaming, ¿no? Este término es en el último dato que hay, son 400 millones de personas se convirtieron en nuevos usuarios de Internet en 2018, perdón.
Ya somos como 4,1 billones, en casi el 50% de ellos están en Asia y casi el 20% de todos los usuarios de Internet que hay en el mundo viven en un país, en China, ¿vale? Por poner un dato, Alibaba quiere que al menos 2.000 millones de personas estén registradas en su marketplace y hayan realizado algún tipo de compra en 2036. O sea que ya la mayoría de las marcas saben que cientos de millones de ojos están observando lo que hay en las páginas de Internet, ¿no? Ya los flagship que se utilizaban de las marcas ya no están en los Campos Elíseos, en la Quinta Avenida o en Oxford Street. Sus flagship están ahora en Alibaba, en JD.com o en Amazon, ¿no? No nos lo han dicho, pero vamos a un escenario en el que al final hay 5 tiendas en el mundo. Está Alibaba y sus diferentes subtiendas, está Amazon, está JD.com, está eBay y está el resto. Esto no significa que esa tienda número 5 que he puesto ya y que se llama Resto cada vez no tenga importancia. Cada vez tiene más tiendas y habrá muchos y muchísima gente que compre en esas tiendas. Pero donde estará el futuro y donde la gente estará mirando y donde todo el mundo mirará serán esas 4 tiendas para luego decidir dónde comprarán. Y de ahí el término del full roaming, ¿vale? Y para terminar, una vez analizado el sector retail y el cliente, pues podemos decir que el sector retail se enfrenta actualmente a 4 grandes desafíos. Por un lado, una emergente y velocísima estrategia omnicliente, o sea, eso es fundamental, como hemos visto anteriormente. Gestionar bien el impacto de la tecnología, eso es fundamental hoy en día. La tecnología tiene que estar y la prueba de error hay que trabajarla y forjarla, ¿vale? Satisfacer también a ese nuevo shopper, como hemos hablado, que va a estar mucho más informado y por tanto va a ser más exigente. No solo va a buscar el buen precio, sino también una compra plena, satisfactoria, que sea memorable, ¿vale? Y por último, fidelizar al nuevo shopper. Esa es la base fundamental siempre del sector retail, la fidelización, un factor muy importante. En definitiva, encaramos una década crucial, ¿no? Aunque es verdad que todas las décadas fueron cruciales en el tema del sector retail, ahora asistiremos a un desplazamiento de esa hegemonía mundial que había en el consumo de Occidente hacia Oriente, ¿vale? Entonces, también eso hay que analizarlo y verlo. A su vez, los avances tecnológicos, como hemos estado viendo, nos llevarán a unos territorios que no hemos visitado nunca. Los retailers debemos adaptarnos a ese nuevo escenario. No es negociable esta adaptación tecnológica, porque la gran mayoría de los consumidores, al menos, sobre todo en países avanzados y muchos de los emergentes, pues son ya consumidores digitales. Entonces, el avance tecnológico tiene que trabajarse, ¿no? Pero desde mi punto de vista, la gran revolución pendiente que tiene que ver más con lo humano. O sea, las formas de consumo actuales no son sostenibles a largo plazo, ya que el impacto social y medioambiental sería catastrófico. Por lo tanto, yo creo que en el mundo hipertecnológico la gran revolución será la revolución humana. Y bueno, pues por mi parte aquí concluye mi presentación. Os dejo mis datos para cualquier cosa que necesitéis y estaré encantado de atenderos. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, Luis. De verdad que ha sido una ponencia magistral. Damos paso a la ronda de preguntas. Voy a si parece, quito la pantalla. Por compartir. A ver si me deja. Pues podéis hacer vuestras cuestiones por el chat. Y nuestra compañera Elisa Ruiz de AGE las irá leyendo y Luis contestando. Hola a todos y muchísimas gracias, Luis. Vamos a ver si se anima la gente y vamos leyendo las preguntas. Venga, ahí tenemos una. Jaime Martín. ¿Pueden los comercios de barrio competir con Amazon? ¿Cómo? ¿Cómo? Eli, que no te he escuchado. Jaime Martín. ¿Pueden los comercios de barrio compartir con Amazon? ¿Cómo? ¿De qué forma? Pues sí, o sea, a ver, de hecho, el vídeo que grabé el otro día lo grabé en una tienda de barrio, ¿vale? Aquí de Granada y, bueno, casi todas las tiendas al final pueden adaptarse según sus medidas. Lógicamente, eso está a competir con Amazon. O sea, al final tú tienes que ver qué tecnología puedes utilizar en tu canal, ¿vale? En tu sector, dentro del sector retail, dentro de tu subsector que tengas, cómo puedes adaptarte a la nueva temporada. En este caso, por ejemplo, una tienda de barrio de gourmet se está adaptándose para ese servicio que daba normalmente a la gente que visitaba la tienda
Ahora está trabajando una plataforma, está trabajando con clientes a través de WhatsApp, está trabajando con clientes, está pensando en montar un e-commerce para mandar ese producto gourmet a la tienda y hacer envíos, cuando eso no se lo había ni planteado en ningún momento antes de que pasara todo esto. Entonces, claro que tú puedes competir con Amazon y puedes competir siempre y cuando veas cuál es tu nicho de mercado, dónde puedes competir y con qué tecnología puedes competir, lógicamente. Siempre, como he dicho en la presentación, enfocándonos al cliente, el omnicliente, tu cliente, ver cuál es tu cliente y cómo puedes llegar a él de la mejor forma posible. Vale, gracias, Luis. Pues tenemos otra aquí de Raico Lorenzo. ¿Quién o qué empresas del sector retail lo tienen más complicado para salir de la crisis generada por la coyuntura actual? Pues, Raico, buena pregunta. La verdad que hay bastantes que lo tienen complicado, ¿no? O sea, más la situación actual, ¿no? Pero yo diría que el tema turismo y el sector del ocio son los que peor lo tienen, porque hoy en día imaginaros una discoteca donde tengamos que ir todos con mascarilla, guantes y a ver con el miedo que hay hoy en día, a ver quién te está poniendo la copa, cómo te la está poniendo, si quién ha bebido la copa, si no. Entonces, el sector turismo, por un lado, sobre todo a nivel exterior, ¿no? Y el tema de ocio creo que serán ahora mismo a nivel de España los más perjudicados. Vale. Y por ahora no tenemos ninguna pregunta más. A ver si alguno se anima. Pues si se anima alguien. Aquí tenemos, Danzurón. ¿En qué medida el retail puede fomentar la economía circular? Para que nos hagamos una idea, la sostenibilidad viene de los ODS y la economía circular de la supranacionalidad. Vale, bueno, la verdad que a nivel del sector retail, yo creo que no hay, no va a haber ningún apoyo. O sea, lo que tú tienes que mirar también es, sobre todo el tema sostenibilidad, el tema humano. O sea, ahora mismo están saliendo muchas startups, muchas pequeñas empresas que sí miran y, de hecho, los nuevos consumidores, el nuevo consumidor, todos los millennials, ¿no? Y los que vienen detrás empujando, tiene mucha más percepción de esa sostenibilidad que nosotros, ¿no? De lo que no somos de ese mundo, ¿no? Pero sí es verdad que tiene que ir todo canalizado, ¿vale? Y a nivel de sector retail hay muchas empresas que poco a poco sí están incorporando el tema sostenible a su empresa, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso también en algunos casos es bastante costoso y tedioso, ¿no? Y a veces hay empresas que lo pueden desarrollar en un menor tiempo y otras que necesitan mucho más para llegar a ser sostenible 100% como nos gustaría todo, ¿vale? En esa economía circular. Vale. Y por aquí tenemos otra de Juan Carlos Velasco que nos pregunta, ¿puede haber una colaboración entre las grandes plataformas y las tiendas de barrio? Bueno, de hecho, ya cualquier grande plataforma cualquier tienda puede vender, ¿no? En una gran plataforma, ¿no? El acuerdo está en saber si a la pequeña tienda le interesa estar ahí dentro, ¿no? Por los márgenes que pueda haber con ese marketplace con el que puedas trabajar. Y si no te va a influir luego en tu clientela, ¿no? En la clientela que tengas tú fija y cómo va a poder fidelizar también a tu cliente. No es lo mismo trabajar en un marketplace con un producto premium o un producto gourmet que trabajar con un producto a lo mejor que en esa plataforma haya muchos más productos de esa misma categoría, ¿no? Va a tener mucha más competencia, entonces tienes que ver cómo adaptarte a ese marketplace. Pero sobre todo en los márgenes donde va a estar si es interesante o no incorporarte o trabajar con una... De hecho, hay una empresa granadina de tema de ropa que vende en grandes plataformas. ¿Qué pasa? Que, bueno, que los márgenes que coge son mucho más pequeñitos. Vale. Otra pregunta de Raico que nos dice, ¿tendrá que cambiar el retail baremos como el índice de rotación? Pues yo creo que sí. O sea, como comentaba, el tema el cambio que tiene que haber a nivel humano y de medio ambiente y que sea sostenible, tiene que hacer que haya un cambio en esa rotación, ¿no? O sea, al final, yo creo que
sector humano tiene que verse. Hoy salió una noticia en la que seguimos tirando toneladas y toneladas de comida, ¿vale? Y yo creo que eso no es normal. O sea, hay que adaptarse a ese factor humano y medioambiental para que eso cada vez vaya menos y esa rotación de productos que hay tan inmensa y tan grande tenga cada vez menos repercusión en el sector retail y sobre todo el tema de alimentación, ¿vale? Vale, y ya con esta, la última, nos pregunta Miguel Rodríguez, ¿cómo crees que encaja en base a la pregunta anterior el concepto de local en el retail? El concepto de local. 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 El concepto global del retail será, ¿no? Me imagino. ¿No? Pues no sé lo que ha querido. Aquí ha puesto local. Sí, entendemos el concepto global. No sé si será global. Vale. Bueno, el sector retail a nivel global, yo creo que tiene que trabajarse, la verdad que muchísimo, porque ya el tema global con esta crisis de COVID-19, de sanitaria, el tema global estamos viendo que cada vez va teniendo menos peso y se va haciendo más pequeñito, ¿no? Si volveremos otra vez a ese sistema global que teníamos anteriormente, pues bueno, según el consumidor se vaya viendo cómo se va adaptando a ese cambio que vamos a tener ahora a la forma de comprar o a la forma de trabajar el sector retail. Entonces, es difícil saber ahora mismo si volveremos a la globalización dentro del sector o no. Se verá con el paso del tiempo. Bueno, pues Carlos, con esta pregunta finalizamos, ¿no? Ya hemos tenido el turno de preguntas. Con esa pregunta, si quedan un par de ellas en el tintero, ahora después se las pasaremos a Luis para que pueda ponerse a través de LinkedIn en contacto con vosotros o vosotros con él y trasladárselas. Perdonad que hemos llegado a su tiempo. Sin duda, esta clase magistral nos sirve para tomar también decisiones clave, ¿no? Con un vistazo, que precisamente será la próxima ponencia, la de José Alberto Palacio, director de marketing de Pilsa, nos contará de cómo tomar decisiones clave de un vistazo. Sin más, muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Eli. Gracias a vosotros. Y muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por asistir. Nos vemos en la siguiente Big Marketing, de Marketing de Granada y la Asociación de Jóvenes Empresarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta la próxima.